Muy buenas amigos, hoy vamos a probar varios masajes tradicionales de China. Estamos otra vez en pleno centro de Changsha y os vamos a enseñar un local normal y corriente de los que visitan muchos turistas y trabajadores de la zona. O sea, no tiene nada de lujoso, pero eso no implica que no ofrezcan servicios de calidad. Hemos decidido tratar este tema en parte porque nos vuelve a llover y también porque estamos bastante agotados físicamente. Pero vamos a dejarnos de rollos y vamos a entrar para que veáis cómo es. El local en cuestión está dentro de un hotel, en un edificio de unas cuantas plantas, pero son dos negocios separados. Ahí tenéis el mostrador y enseguida vamos a conocer al jefe, que además es de la misma zona que Lele. Sí. 我们的生意的话，从晚上的话会一直忙到现在，而且随时都是进行电话预约。到星期六、星期五的话，我们排队的话，从外面一直要排到里面。我们提供足疗、推拿、艾灸。为什么要开始做这个呢？ 因为我觉得这个行业的话，对自己养生啊，对他人也有帮助啊，为社会做出一些很多的这个，就是比如那些上班的上班族啊，经常面对电脑啊，就可以我们就可以帮他缓解，所以对自己以前我也是肩不舒服，后来我就慢慢的踏入这一行。我们顾客的类型的话，针对于会员，就是附近周边的一些上班族办公室。 还有是我们的游客也在这里蛮多，就是来旅游在长沙网红城市啊，然后旅游的人他都会选择我们养心阁一个放松的好去处，就比如脚走累了，这里是一个5个人的足浴床，然后可以做足浴，也可以相当于按摩，而且我们在做足浴的时候，同时这里还可以 La verdad es que este señor nos cayó muy bien desde el comienzo. Estuvimos aquí hace ya un tiempo y tiene un carácter con el que conectamos muy rápido. Muy abierto, muy directo y bastante cachondo. Y como hemos hecho tan buenas migas, pensamos que podríamos cooperar. Él nos deja grabar en su local y nosotros a cambio le hacemos un pequeño vídeo promocional. Como de costumbre, hemos grabado el vídeo en 2 días y este es el segundo. Entonces ya sabemos lo que vais a ver. Primero vienen los masajes para los pies y luego los de cabeza, cuello, hombros y espalda. Antes de empezar tenemos que poner los pies en remojo 5 minutos. Bueno, remojo y de paso limpiarlos un poco, ¿eh? Me parece que está poniendo el agua un poco marrón, ¿eh? No, en realidad Lele y yo solemos poner los pies en remojo muchas noches del otoño, el invierno y la primavera. O sea que tampoco somos tan guarros, ¿eh? Y nos hemos cortado las uñas de los pies especialmente para este vídeo para que sea un poco más agradable de ver. Porque aquí Lele tenía unos mejillonazos que ni os imagináis. No. Mientras tienes los pies en remojo, te pueden dar unos pequeños masajes en la parte superior del cuerpo, pero son algo separado de los tratamientos especialmente dedicados a esas zonas que veremos luego. ¿Qué tal, Javier? Bien, bien, calentando ahí, preparándome para lo que viene luego. Parece que no hace nada, pero toca los nervios, ¿eh? Te los va machacando. Noto que me hace clac, clac, clac. También tienen sus explicaciones basadas en la medicina china. Nosotros no somos expertos en ello, tampoco le damos demasiada importancia porque no somos consumidores habituales y cuando venimos lo hacemos por los efectos inmediatos, por así decirlo, de los masajes. 千里之行，始于足下，足老人老足血衰嘛。脚就是我们的根，中国的传统养生文化，足疗，还有就是理疗。 我们这个脚趾，5个脚趾分别代表就是额头、大拇指的这个位置，手摁这个位置就是我们的肩颈，管我们肩颈不舒服的。这个位置是我们的心脾，左心脾右肝胆。比如说平时长期熬夜的人，那这个睡眠质量不好，肝胆排毒就不好。按照这个位置的话，里面如果出现有 摁手的颗粒，那就要来回的按，多按它一下，把这个颗粒状给按下去。 Al tocarte en los gránulos esos es cuando puede molestar un poco. ¿No te hace cosquillas, Lele? Sí, un poco. ¿Cómo sufres, Recibiendo el masaje, con el té ahí. A gusto. 能问一下您，就是您学这个学了多长时间？我08年地震以后就开始做这个了。
像你们一天工作多长时间？我们一天10个小时到12个小时。是很长时间啊。对，工作时间长，但是上班做事的时间不是很长，也就5、6个小时。正常的话，没有工作的时候就是休息嘛。那每个星期工作多少天啊？基本上每个周就休息1天。很辛苦的还是？还好吧，习惯了。 En cuanto al salario, esta vez no nos lo han dicho, pero hace un mes o así la madre de Lele se lo preguntó porque le encanta hablar de ese tipo de cosas, pero serían más de 1.200 euros, lo cual está bastante bien para esta ciudad donde la media ronda más o menos por la mitad. Yo en la mayor parte de mis años como profesor en China he cobrado cantidades similares o inferiores. Además nosotros aquí donde nos veis también trabajamos demasiado, no hay otra manera de decirlo. Entre las clases y los vídeos prácticamente no tenemos días libres. Es que este país, ya lo hemos dicho otras veces, tanto por su cultura como por su sistema económico, te empuja a trabajar. Si no trabajas duro, para mucha gente es como si estuvieses malgastando tu tiempo, sobre todo cuando eres joven. Cuando eres mayor ya la cosa cambia y te puedes pegar todo el día de parranda. Nadie te va a reprochar nada ni te vas a sentir culpable por ello. Pero ahora con nuestra edad se supone que tenemos que sacrificarnos. Yo disfruto bastante los masajes en los pies, pero la verdad es que a veces me hacen muchas cosquillas y cuando me aprietan en las zonas delicadas sufro bastante. ¡Wow! Ahora mismo... Pero hay gente que se queda ahí como si nada, por ejemplo la madre de Lele, que a veces ves que la masajean mucho más fuerte y lo mismo se queda dormida. Pero yo tengo que decir que a lo largo de este mes, que hemos venido unas 3 o 4 veces, ya me he acostumbrado un poco. Claro, al principio estás muy tenso porque no sabes lo que te van a hacer, tampoco conoces a los masajistas y puede que estés un poco agarrotado, como a la defensiva. Pero una vez que conoces el plan y el método, pues ya te dejas hacer. 这个是一个中国式的整骨，包括你的所有的骨头都会响，Relax。还没打开，没打开。响了吗？听到了吗？ Me siento como un muñeco en sus manos, ¿eh? 放松放松，哈比。这边下次来帮你整吧，来起来 ，OK，OK， 谢谢。谢谢。来直一点。 ¿Qué tal? Me siento como si tuviese el cuerpo de otra persona. 没有，他要下一次，你要等他放松了以后才可以进行的。他今天没有放松吗？没有放松，你没有放松，没有 relax。你那么强，我不能放松。他觉得太疼了，他不敢放松。你要放松。 El primer día, después de que Lele recibiese su masaje en los pies, a mí me dieron uno en la cabeza, cuello, hombros y espalda. Ese masaje me lo dio otro chico que hoy me ha estado dando caña a los pies y tengo que decir que para mí era la primera vez en toda mi vida que me daban un tratamiento así. O sea, yo nunca había ido al masajista ni en España ni en ningún otro país. Wow. 你看，这里都可以感觉到一粒一粒东西，这是小颗粒，就是你堵塞，经常久坐看电视，经常低头玩手机这都有关。看， Me ha pillado. A ver si masajeando el cartón sale un poquito más de pelo. No creo, pero bueno. Soñar es gratis. Uf, qué mal estoy ahora mismo. No vengáis a China, por favor. Este masaje en las orejas me lo dio una vez una peluquera. Yo pensaba que quería algo más, pero parece que no, que es simplemente una parte del servicio. Esto fue antes de conocer a Lele, ¿vale? No mezclemos cosas. 颗粒在那里，因为它经络不通，它会导致它这里堵塞，会有疼痛、刺痛的感觉。你看Ahora no es tan agradable. 你的意思是说它还不是特别严重？对，它经络不是特别严重。还好哈比。Estás más joven ya. No estoy tan viejo, quieres decir. 对对。也可以试一下我们中国的。就是什么年龄段的呢？一般都是20来岁到40多岁左右。为什么年轻人有这么问题呢？手机游戏工作这都有问题的。你经常这低着头，脖子是不是会疼痛？
堵塞经络。 Esta vez no he recibido el masaje de Javi porque me da un poco de cosa que me lo dé un nombre. Y además no quiero que me graben así. Por supuesto, también hay mujeres masajistas y además no todas ellas se sienten intimidadas como Lele. De hecho, el chico joven nos ha dicho que no pocas clientas solicitan sus masajes para todo el cuerpo. Yo recibí los masajes duros entre comillas el lunes, hoy es miércoles y tengo que decir que ayer me dolieron varias partes del cuerpo y por la noche tuve algo de dolor de cabeza hasta hoy al mediodía. Pero lo cierto es que luego, si tengo un poco de cuidado, se me reduce la frecuencia de los dolores de cabeza. Porque al margen de que sean ciertas o no las explicaciones que nos dan, es un hecho comprobado que los masajes mejoran la circulación. Yo creo que muchos trabajadores agradecen este servicio porque además tiene cierta faceta de socialización. Porque además de darte masajes, estos profesionales suelen ser bastante buenos a la hora de escuchar y darte conversación. Entonces, para muchas personas que son nuevas en esta ciudad o que padecen de soledad, una afección también bastante habitual en China, venir a estos sitios puede ser una forma de relajarte, charlar y sentirte un poco acompañado. En cuanto a precio, los masajes de pies cuestan 12 euros, unos 15 dólares por 50 minutos. Pero el masaje que ha recibido Javi cuesta 30 euros, 36 dólares. Pero si te haces socio, si te sacas una tarjeta, te sale bastante más barato. Aquí la gran mayoría de la gente se lo puede permitir una vez a la semana sin problemas. A menudo lo que se hace es venir en familia o con los amigos y recibes los masajes en tu ambiente picando algo porque también ofrecen comida, bebida y viendo la película o lo que sea tranquilamente. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!